No sabemos el cuándo, pero sí sabemos el cómo. Esta gran frase que solemos aplicar en una intervención paliativa es importante que la tengamos conceptualmente interiorizada para poder abordar y hacer una correcta planificación anticipada de cuidados. Acompáñame durante todo el vídeo, donde compartiremos un poco el desarrollo de por qué es esta frase y qué queremos decir con ella. Vamos a ello. Muy bien, gracias por estar otra vez aquí en el canal de Un Paliativista en YouTube. Si no me conoces, yo soy Cristian Villavicencio, especialista en geriatría y un apasionado de la planificación anticipada de cuidados. Y hoy vamos a hablar de esta gran frase que quiere decir que los paliativistas no sabemos el cuándo, pero sí sabemos el cómo. El cuándo, no hablo de estadísticas que hablen de situaciones de enfermedad oncológica o de probabilidades de que hablen de situaciones de enfermedades no oncológicas. Básicamente hablamos de pacientes, de personas con enfermedades concretas, ya sean oncológicas o no oncológicas. Y es importante tener en cuenta esto que te voy a decir. Nosotros los paliativistas, en el Advanced Care Planning, en la planificación anticipada, debemos tener en cuenta cómo van a ir las cosas, cómo pueden acabar las cosas. Decía en un vídeo anterior, si no lo has visto, te dejo el enlace aquí para que lo puedas ver. Decíamos que realmente hay unas escalas pronósticas en pacientes con cáncer avanzado, pero también decíamos que hay otra situación de enfermedad para el paciente oncológico y hay una situación de enfermedad para el paciente no oncológico. Y esto es bueno que sepamos distinguirlo. Entonces, los paliativistas no sabemos cuándo exactamente van a pasar las cosas. Es verdad que lo preveemos cuando la situación está muy cerca y para eso tenemos el PAPA Score. Si no conoces el PAPA Score, te dejo aquí el enlace para que sepas de qué va esta escala pronóstica que nos ayuda a ver la probabilidad que de un paciente con patología oncológica avanzada, sin tratamiento oncoespecífico y con tumor sólido, puede acabar sus días en un 70% de probabilidad en 4 semanas o menos. Muy bien, dicho esto, es importante saber que cuando hablamos de que no sabemos el cuándo, pero el cómo, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, un paciente si hablamos del paciente oncológico puro y duro, un paciente con cáncer de pulmón, ¿cómo se va a morir? No se va a morir doliéndole el pie. Podría ser por una metástasis, pero no es lo esperable. Un paciente con cáncer de pulmón se morirá fundamentalmente por dificultad respiratoria. Y eso nos hace ver a todos nosotros que tenemos que tener la medicación preparada para controlar la disnea y las molestias. Un paciente con cáncer de colon, como le decía en el vídeo anterior, ¿de qué se morirá? Probablemente una vez que se compliquen las cosas, llene un poco más de líquido, pero el síntoma prevalente será la náusea, o los síntomas prevalentes serán las molestias intestinales. A partir de aquí es importante tener todos los fármacos adecuados y todos los instrumentos, llámese instrumentos que utilizamos en situación paliativa, para intentar controlar esta situación durante un proceso final de vida. Un paciente, por ejemplo, con cáncer de páncreas, estos pacientes se suelen hacer muchas intervenciones durante los procedimientos previos y además el manejo de opioides es tan avanzado cuando los conoces y sabes manejarlos y sabes hacer la combinación de ellos. Realmente estos pacientes se mueren con el dolor bastante controlado y van disminuyendo poco a poco, se van agotando poco a poco, se van consumiendo, y lo que intentamos es controlar el malestar emocional. Es verdad que puede haber un dolor incontrolable y muchas veces puede marcar el pronóstico de estos pacientes, pero lo más importante es saber que estos pacientes cómo se van a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero entonces, si sabemos, he puesto esos 3 ejemplos, como puedo poner un paciente, por ejemplo, con cáncer de próstata que hace metástasis óseas, o un paciente con cáncer de pulmón que hace metástasis óseas también, o metástasis cerebrales, que son probabilidades que pueden pasar en el paciente, o un paciente con cáncer de mama también que hace metástasis óseas. A partir de aquí es importante tener toda la batería, pero cuando hablamos de planificación anticipada es importante saber entrar y comunicarnos con el paciente. ¿Qué hacemos en estos casos? Utilizamos unas cartas que hemos desarrollado nosotros desde la Fundación Care Doctors. Son solo 12 cartas, no son tantas cartas. Nosotros hicimos un proyecto en el que trabajábamos con muchas cartas y lo publicamos, ¿no?, en la revista de Medicina Paliativa. Lo podéis encontrar, si queréis os dejo el enlace para que el que esté suscrito pueda leerlo, pero hicimos un piloto con estos pacientes y realmente fue muy interesante, con los pacientes y con las familias, pero nos dimos cuenta que estas cartas agotaban al paciente y que alargaban mucho la intervención. Por lo tanto, mediante una metodología
Delphi, dentro de un proceso de investigación, simplificamos el instrumento e hicimos un nuevo instrumento basado en todos estos conceptos, simplificando la idea para que la conversación sea mucho más agradable y mucho más sistemática y mucho más sintetizada. Es importante saber que los pacientes van a tener ciertos parámetros y ciertos puntos donde les gustaría hablar sobre ello. Es importante saber que tenemos unos puntos de cómo le gustaría ser cuidado, por ejemplo, ¿no? Tenemos, os voy a sacar una de estas, que cómo le gustaría ser cuidado. Hablamos aquí de la dignidad, de qué significa para él el cuidado. Hablamos también de la compañía, al final, durante la enfermedad avanzada, con quién le gustaría estar acompañado, ¿no? De su familia, amigos. Entonces, todo esto permite que el paciente, con títulos generales, el paciente puede expresar de alguna manera sus preferencias y sus voluntades. Sacaremos ahora mismo una carta al azar y, por ejemplo, ¿no? Dice: ¿dónde me gustaría morir? Y aquí detrás encontraremos una serie de preguntas donde el paciente, así como en las otras también, donde el profesional sanitario, médico, enfermera, psicóloga, trabajadora social o fisioterapeuta, que también las hay que hacen intervención paliativa, puedan trabajar estos momentos con el paciente, porque el paciente con situación oncológica o paciente con situación de enfermedad avanzada puede abrir la puerta a cualquier profesional que esté a su lado, no necesariamente el médico o la enfermera. Por eso es importante tener un conocimiento previo de comunicación y de planificación, o formarte en ello, y para eso vamos a hacer unos cursos de formación sobre el tema para intentar que llegue a la mayor cantidad de personas con la intención de que cambie el sentido de atender a un paciente y a su familia en un proceso de enfermedad avanzada. Yo solo he sacado unas 3, pero son 12 conceptos que permiten trabajar con el paciente en una situación de enfermedad avanzada. Y cuando el paciente ya no puede decidir, cuando el paciente realmente está en una situación de vulnerabilidad o de fragilidad cognitiva y que realmente no has podido hacer la intervención con él, pues te queda la familia, ¿no? Y con la familia también lo mismo, ¿no? Os dejo en el enlace la publicación que hicimos para que podáis verla, pero bueno, la intervención con la familia es muy similar también. Tenemos que hacer una intervención con tranquilidad y hablando de lo que sería importante para su familiar que no puede decidir. Si nosotros no hemos hecho nuestra propia planificación, es complicado que podamos abordar estos temas con el paciente y con la familia. Esto es cuando hablamos del paciente en situación oncológica avanzada. Si hablamos con un paciente en situación de enfermedad no oncológica, pues claro, aquí el panorama va a ser muy amplio. No sabemos cuándo, pero sí sabemos el cómo. Un paciente con EPOC, como decía en el ejemplo anterior, en el vídeo anterior que os había comentado, pues se moría con dificultad respiratoria. En insuficiencia cardíaca también, pero tendrá unos edemas importantes en las piernas. Todo esto le generará dificultad. Habrá que explicárselo, habrá que acompañarle en el proceso. A mí hay una frase que siempre me gusta decir, dice: doctor, esto es normal. Normal no es, pero esperable en la situación sí. Y le vas explicando poco a poco estas situaciones que van sucediendo, lamentablemente. No son buenas noticias, pero vas acompañándole en el proceso y ese proceso se lleva de otra manera. El paciente con insuficiencia renal, la muerte dulce, se irá complicando poco a poco y tendrás que acompañarle para que si en un momento quiere dejar la diálisis, pues la deje. Y esto es importante, que sepamos cuidarle, que sepamos tratarle, que sepamos acompañar a su familia. Y en el paciente que va teniendo esto y que va envejeciendo y que tiene enfermedades crónicas, es importante usar pues las viñetas del dodecaedro. Estas viñetas tan chulas que veis aquí, que tienen una versión masculina y una versión femenina, ¿no? Nos van a servir para hacer una intervención en ambos sexos, enseñándole al paciente las cosas que realmente pueden interpretar de las viñetas, por ejemplo, ¿no? Pues este es el equipo sanitario que le atiende, quién le gustaría que le pudiera atender, por ejemplo, ¿no? Hablando de la familia, hablando de los cuidados, ¿no? Hablando de la espiritualidad, hablando también del legado, o sea, hablando de la sedación paliativa y la eutanasia, para que la gente pueda entender y saber cuáles son las grandes diferencias, ¿no? Además, hablando de la instrumentalización, si no lo veis aquí, ¿no? Quisiéramos llegar a la UCI, terminar en urgencias, son tantos temas que podemos hablar. ¿Dónde le gustaría acabar con sus días? Estas cartas, estas viñetas también tienen los mismos conceptos de las cartas que había mencionado anteriormente para que el profesional sanitario los tenga como guía. Y esto será importantísimo para que puedan aplicarlo, ¿no? ¿Quién será su cuidador principal? ¿Quién le va a cuidar? ¿Quién va a decidir por él? Y esto se hace una intervención agradable del paciente, lo mira y dice: ¿qué le sugiere esta viñeta? Pues mira, aquí te cuenta la abuela está preocupada por tal, ¿no? Entonces habla de sus preocupaciones familiares. Si veis aquí, preocupaciones familiares, con una serie de preguntas que te ayudarán a continuar con la intervención.
expresar sus sentimientos y emociones y además que el paciente se encuentre con sus síntomas controlados. Tienen unos números y una guía específica para que sean llevados, tienen unas instrucciones, no se pueden pasar de aquella manera o de cualquier manera. Por eso es importante que si no estás aún en el grupo de planificación anticipada, te invito a participar en este grupo de planificadores de la Fundación Care Doctors, en el grupo privado de planificación. Si aún no estás en el grupo, te dejo el enlace aquí debajo para que formes parte de este gran grupo interesados en la planificación anticipada que vamos creciendo poco a poco, porque es importante que como nosotros no sabemos cuándo van a pasar las cosas, salvo que sean inminentes en el paciente con cáncer avanzado o en el paciente no oncológico, es importante que sepamos el cómo, y ese cómo es el que intentamos controlar. Y cuando lo sabemos explicar y estamos convencidos de ellos, la familia se siente mucho más tranquila y mucho más acompañada. Por lo tanto, es importante que tengamos todas estas ideas claras para saber acompañar de la mejor manera, como te gustaría que te acompañaran a ti, como te gustaría que acompañaran a tu familia y a todo en tu entorno y a tus pacientes cuando tú no estés. Muy bien, si te ha gustado este vídeo, dale un like. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal que a nosotros nos ayuda a seguir tirando y seguir haciendo más contenido de valor para que pueda crecer toda esta comunidad y el concepto sobre envejecimiento y final de vida pueda cambiar en la sociedad. Gracias por acompañarme. Soy Cristian Villavicencio, especialista en geriatría y un apasionado de la planificación anticipada. Nos vemos en el siguiente vídeo.